Comentario sobre el eslabón entre la cabaña del juego perdido y la música de los Ainur. De ese modo, el Ainulindale fue escuchado por primera vez por oídos mortales, mientras Eriol permanecía sentado en el jardín luminoso de Tol Eressëa. Aun después de desaparecido Eriol, o Alfrine, Rúmil continuó allí. El gran sabio Noldorin de Tirion, quien por primera vez ideó los signos adecuados para registrar la lengua y el canto, el Silmarillion y la música de los Ainur, le siguió siendo atribuida. Aunque investida de la gravedad de los tiempos remotos, y muy alejado del filólogo gárrulo y caprichoso de Cortirion, ha de observarse que en esta narración Rúmil había sido esclavo sometido a Melko. Aquí aparece el exilio de los Noldor de Valinor, porque a él se refieren indudablemente las palabras de Rúmil sobre la marcha desde Cor, y no a la marcha de Inue sobre el mundo. Y también se dice algo de las lenguas, y de aquellos que las hablaban. En este pasaje del eslabón Rúmil afirma 1 que los Telen, los Solosimpi, y los Inuir, habían tenido diferencias lingüísticas en el pasado. 2. Pero que esos dialectos se han mezclado ahora en la lengua de los elfos de la isla. 3. Que la lengua de los Noldor y los gnomos quedó profundamente escindida cuando partieron a las grandes tierras y fueron cautivos de Melko. 4. Que los Noldoli que habitan ahora en Tol Eressëa han aprendido la lengua de los elfos de la isla. Pero quedan otros en las grandes tierras. Cuando Rúmil habló de esos grupos perdidos que viven errantes y tristes en las grandes tierras, que quizá hablen de un modo muy extraño ahora, parece haberse estado refiriendo al resto de los exiliados Noldorin de Cor que no habían llegado a Tol Eressëa como él mismo lo había hecho, y no a los elfos que nunca fueron a Valinor. En los cuentos perdidos el nombre dado a los elfos del mar, llamados después Tel en la tercera de las 3 tribus, es los impiflautistas de la costa. Ha de aclararse ahora que la primera de las tribus, conducida por el rey Inuit, se llamó Tel en los Vanyar de el Silmarillion, lo que no deja de resultar confuso. ¿Quiénes serán entonces los Inuir? Merili Turinki le dice luego a Eriol que los Teleri eran los que siguieron a Inuit, pero sus parientes y descendientes constituyen el pueblo real de los Inuir, a cuya sangre pertenezco. Los Inuir eran pues un clan real incluido en los Teleri. Y la relación entre la vieja concepción y la de el Silmarillion puede mostrarse de la manera siguiente: cuentos perdidos, el Silmarillion primero Teleri, Vanyar incluido Inuiri y Noldoli, Noldor gnomos y Solosimpi, Teleri. En este pasaje del eslabón, Rúmil parece decir que los Eldar se distinguen de los gnomos. Sin embargo, son sin duda afines la lengua gnómica y el élfico de los Eldar, y Eldar y Noldoli se oponen en el preámbulo en prosa de Cortirion entre los árboles. En otra parte, el élfico como lengua se opone a gnómico, y Eldar se emplea como fórmula en contradicción a gnómico. De hecho, en los cuentos perdidos, se explica perfectamente que los gnomos eran ellos mismos Eldar, por ejemplo, los Noldoli, que eran los sabios de los Eldar. Pero por otra parte leemos que después de la huida de los Noldoli de Valinor, Aule aún concedió su amor a los pocos gnomos fieles que permanecieron en sus recintos, aunque los llamó en adelante Eldar. Esto no es tan rotundamente contradictorio como parece a primera vista. Parece que por una parte la oposición de Eldar o élfico a gnómico surgió porque el gnómico se había convertido en una lengua separada. Y aunque los gnomos eran por cierto Eldar, la lengua no tenía otros orígenes. Pero por otra parte hacía ya mucho que los gnomos habían abandonado Cor, por lo que no se los veía como Cor Eldar, y por tanto como Eldar. La palabra Eldar, pues, tenía ahora un sentido más estrecho, pero en cualquier momento podría volver a ampliarse y abarcar la antigua denotación por la que los Noldoli eran Eldar. Si esto es así, el sentido restringido de Eldar refleja la situación de días posteriores en Tol Eressëa. Y en verdad, en los cuentos que siguen, donde la narración se refiere a tiempos anteriores a la rebelión de los Noldoli y su partida de Valinor, son, de modo rotundo, Eldar. Después de la rebelión, en el pasaje citado arriba, Aule no les daría a los Noldoli que se quedaron en Valinor ese nombre, y por tanto no llamaría Eldar a los que habían partido. La misma ambigüedad se observa en las palabras elfos y élfico. Rúmil llama aquí élfico la lengua de los Eldar,
en oposición a gnómico. El narrador del cuento de Tinubil dice: este es mi cuento, y es un cuento de los gnomos. Por lo que te ruego que no canses los oídos de Eriol con nombres élficos. Y en el mismo pasaje elfos se opone específicamente a gnomos. Pero por los demás, en los cuentos que siguen en este libro, elfos, Eldar y Eldalie se utilizan de manera intercambiable para referirse a los tres clanes. Véase, por ejemplo, la narración del debate de los Valar sobre la convocatoria de los elfos a Valinor. Y, por último, una variante en apariencia similar se observa en la palabra hada. Así, pues, Toleresea es el nombre en la lengua de las hadas, mientras que los gnomos la llaman Dorfaeduen. Pero por otra parte, de Gilfanon, un gnomo, se dice que es uno de los más viejos de la estirpe de las hadas. Se verá, por las observaciones de Rumil, que a la profunda escisión de la lengua de los elfos en dos ramas, se le atribuía en ese tiempo una base histórica totalmente diferente de la que después provocó la división. Aquí Rumil la atribuye al largo vagabundeo de los Noldoli por la tierra, y las negras edades en que fueron siervos, mientras sus parientes vivían todavía en Valinor. En términos posteriores, el exilio de los Noldor. En el Silmarillion los Noldor llevaron la lengua valinoreana a la Tierra Media, pero la abandonaron salvo para comunicarse entre sí, y adoptaron en cambio la lengua de Beleriand, el Sindarin de los elfos grises, que nunca habían estado en Valinor. Quenya y Sindarin eran de origen común, pero la profunda escisión se explicaba porque habían estado separados mucho tiempo. En los cuentos perdidos, por otra parte, los Noldor aún llevaban la lengua élfica de Valinor a las grandes tierras, y allí ella misma cambiaba, y se volvía por entero diferente. En otras palabras, en la concepción original, la segunda lengua solo se separaba de la lengua progenitura por la partida de los gnomos de Valinor a las grandes tierras, mientras que después la segunda lengua se separó de la primera casi al principio mismo de la existencia de los elfos en el mundo. No obstante, el gnómico es Sindarin, la lengua concreta que terminó por convertirse, cuando cambió la concepción de la obra, en la de los elfos grises de Beleriand. En relación con las observaciones de Rumil sobre la lengua secreta que los Valar emplean, y en la que los Eldar otrora escribieron poesías y libros de sabiduría, considérese la siguiente nota del cuadernillo de los cuentos perdidos a que se ha hecho referencia. Los dioses entendían la lengua de los elfos, pero no la utilizaban entre ellos. Los más sabios de los elfos aprendieron en buena parte el lenguaje de los dioses, y tanto entre los Teleri como entre los Noldoli ese conocimiento se atesoró durante largo tiempo, pero en la época de la llegada a Toleresea, ya nadie lo poseía, salvo Inuir, y ahora ese conocimiento está muerto, salvo en la casa de Meril. En este pasaje aparecen algunos nuevos personajes. Ornar el Vala, que conoce todas las lenguas, no sobrevivió a los cuentos perdidos. Algo más se oye de él posteriormente, pero es una divinidad, sin mucha sustancia. Tuor y Bronweg provienen del cuento La caída de Gondolin, que estaba ya escrito. Bronweg es la forma gnómica de Boronued, el mismo Boronued que acompañó a Tuor desde Vinyamar hasta Gondolin en la leyenda posterior. Tebildo, príncipe de los gatos, era un sirviente demoníaco de Melko y el remoto antecesor de Sauron. Es un actor principal en la historia original de Beren y Tinubiel, que también estaba ya escrita. El cuento de Tinubiel. Corazoncito, el custodio del Gon, hijo de Bronweg, ahora recibe un nombre élfico. Ilverin, una enmienda de Eluenildo.